bienvenidos a su podcast Salud y Vértebras. En esta ocasión tenemos un tema bastante interesante del cual ya tocamos el doctor Román Santana y yo hace unos días, pero ahora tenemos una invitada internacional desde Santiago, la doctora Milvian Liberato, una amiga de hace bastante tiempo. Ella es anestesióloga y tiene una subespecialidad en manejo intervencionista del dolor y dolor paliativo, ¿qué se llama? Cuidados paliativos. Y cuidados paliativos. Bueno, perfecto. La cuestión es que ella es anestesióloga y es la que más sabe del dolor. Así es. Entonces aquí me acompaña también el doctor Román Santana, que igual que yo es ortopeda de base con la subespecialidad en cirugía de columna. Entonces, nada, estaremos haciendo algo un poquito diferente. Vamos a ver las ventajas o no de hacer un procedimiento u otro. En mi caso, desde el punto de vista quirúrgico, y la doctora Liberato defendiendo su posición de manejo del dolor y Román mediando ahí entre nosotros, igual también dando su punto de vista, ya que convergemos nosotros en muchas partes. Así es, Pedro. Es muy importante, en este tema es muy importante, quisimos traer a la doctora porque tiene vasta experiencia en ello, de solamente no controlar el dolor, sino determinar el origen, que es una parte muy fundamental para el tratamiento. Cuando uno conoce de dónde viene el dolor, cómo se presenta, la manera en que el paciente lo siente, porque los dolores no son todos iguales, la característica del dolor es muy diferente y el manejo va dado en base a eso. Entonces, en este tema vamos a ver cómo vamos a tratar ese dolor, cuál tratamiento conservador, un tratamiento quirúrgico. A veces un tratamiento quirúrgico es el más conservador de todo, porque uno está dando lo ideal. Así es. Entonces vamos a dar la palabra a la doctora Liberato, que nos diga por qué una anestesióloga hace procedimientos del dolor de columna. Bueno, primero gracias por la invitación y la verdad que me honra estar con ustedes porque este tipo de programas, de tertulias, lo que hacen es que aumentan la conciencia de la gente, de lo que hay, de lo que se puede hacer y que no siempre hay que recurrir a cirugía para hacer las cosas, que hay más opciones y también que generalmente, aunque la gente no lo ve, los pacientes no lo ven, muchas veces nos ponemos de acuerdo, el cirujano con el especialista de dolor para lo mejor para el paciente. A veces discutimos casos, decimos, mira, ¿qué tú crees de esto? ¿Le podemos hacer esto? ¿Qué opciones tenemos para ofrecerle siempre lo mejor al paciente? Así que para mí es un honor estar. Gracias. Un placer. Gracias por venir. Bueno, la verdad es que la especialidad de dolor no está restringida a los anestesiólogos. La especialidad de dolor, de hecho, en la mayoría de los congresos de intervencionismo, y en eso hay muchos neurocirujanos, hay también algunos geriatras que hacen dolor, fisiatras hacen dolor, oncólogos, hay muchos oncólogos que hacen dolor, médicos familiares que hacen dolor. Yo realmente creo que eso es un poco más la intención que tú tengas de que te guste manejar dolor y claramente hacer los entrenamientos necesarios para poder hacer intervencionismo, sobre todo porque fármacos, casi todos los médicos, o yo diría que todos estamos capacitados para en determinado momento manejar dolor, en términos de farmacología. Ya las intervenciones requieren otro tipo de entrenamiento. El que lo tiene, pues... Así es, no, y de hecho, si nos vamos a la definición etimológica de la palabra anestesiología, o sea, de hecho, ustedes serían los ideales de tener esa base para tratar el dolor, para hacer procedimientos puramente de manejo del dolor, de analgesia. Sí, la verdad que nos dedicamos al sin dolor siempre. Aunque sea de una forma anestésica, nos dedicamos al sin dolor. Exactamente, así es. Sabes que el manejo del dolor no está limitado a la columna, pero sí hemos visto que el dolor de espalda o el dolor de la columna vertebral es casi el más frecuente que se trata. ¿Por qué es tan frecuente ese dolor de espalda y que el paciente de clínica del dolor, el paciente que va a buscar manejo del dolor, es casi siempre por un dolor de columna vertebral, espalda baja? Mira, las estadísticas internacionales realmente arrojan que un 80% de los pacientes que van a consulta padecen dolor lumbar. Entonces, realmente es sumamente alta la estadística. Hay muchos factores que pueden incidir en que un paciente presente lumbalgia.
Lo primero es una confusión del cuadro, porque muchas veces lo que tiene un problema del riñón, pero le duele la espalda. Entonces la espalda está constituida por por órganos, por músculos, por una parte del sistema óseo que es esencial para la postura, para caminar. Entonces, al contener tantas estructuras, pues claramente también va a tener más razones para doler. Y muchas veces hay cuadros que solamente son de irradiación de dolor hacia la espalda, que el dolor no es propiamente de espalda. Entonces ya eso se va a determinar en el examen físico y en las imágenes que se vayan a realizar de acuerdo a la necesidad, principalmente. Y entrando un poquito en tema, Milvia, ya, ¿qué son las infiltraciones? Que entiendo que de la parte del dolor, o sea, porque es muy amplio todo Sí. lo que haces. ¿Qué son? ¿Es el procedimiento que más realizas? La verdad, ¿Cuál es el procedimiento que más realizas para manejo del dolor de columna, en este caso, que es el tema que... la más frecuente como que en la consulta de dolor de columna, aunque la gente va por hombro, codo, la cabeza, un muscular, una pierna. Si sacáramos una estadística de la consulta, por lo menos de la mía, sí, el porcentaje es bastante alto de columna. Sí, el dolor lumbar es la segunda causa de consulta a nivel Sí, mundial. sí. Solo está por encima de eso el catarro común, la gripe. Así es. Esa estadística tiene muchos años y sigue prevaleciendo. Sí, así. Igual están ahí en competencia y sigue igual. Mira, las infiltraciones generalmente son procedimientos mínimamente invasivos que se realizan con una finalidad que pudiera ser diagnóstica, para saber si el dolor proviene del origen que pensábamos que venía o no. Se hacen terapéuticas porque muchas veces ese diagnóstico resulta que ya no le vuelve a doler al paciente si logramos el punto. Y en otras ocasiones se puede hacer diferencial, un bloqueo diferencial o una infiltración diferencial. Se infiltran diferentes sustancias, anestésicos locales, se infiltran esteroides de depósito y esteroides de liberación inmediata. Y también se infiltra Botox, toxina botulínica, de lo que se usa, de lo que se habituaba a ver para la cara, solamente para estirar un poco la cara. Al ser un relajante muscular de larga duración, el efecto se utiliza en los pacientes que tienen contracturas que no se han podido controlar con los relajantes musculares. Ahora, en una conferencia que di reciente, me encontré un artículo que dice que lo que menos hacen los relajantes musculares es provocar relajación muscular, que donde menos actúan, que es más un poco el efecto antiinflamatorio, que si quiere una relajación muscular, pues hay que utilizar un tipo de fármacos específicos, y cuando tú no logras que se mejore el paciente con la vía oral, entonces se puede hacer, por ejemplo, en el caso muscular, que también la espalda tiene mucho componente muscular y se maneja y se mejoran los pacientes, de hacer una infiltración, un diagnóstico diferencial o solamente para tú ver que realmente era el cuadrado lumbar, por ejemplo, o era el psoas que tenía contracturado. Se lo hacen en un principio con esteroides y en una segunda etapa, si repite, pues le pones toxina botulínica y tiene ahí unos 6 a 9 meses de mejoría en el paciente. O sea que el famoso Botox ya no es solo para quitarse la pata de gallo y las arrugas. No, al contrario. El Botox realmente la utilidad es muy superior a lo que se puede ver a la estética, porque también se utiliza en espasticidad, por ejemplo. Sí. Y realmente tiene muchas utilidades. Ahora una pregunta, doctora. Cuando usted le llega, por ejemplo, a un paciente con mucho dolor de espalda, un dolor que se está irradiando, por ejemplo, a una pierna, la pierna derecha, ¿cuándo usted decide que ese paciente va a calificar o califica para un procedimiento intervencionista para manejo del dolor o es quirúrgico ese paciente? Bueno, lo primero es que tendríamos que ir a la base de la medicina, a una historia clínica, donde tú vas a dilucidar la sintomatología que acompaña este dolor, porque muchas personas te dicen me duele, pero no solamente es que tenga dolor, sino qué característica tiene el dolor. Entonces la característica te va a ir orientando, la característica, la distribución, la incidencia, el hecho de la intensidad de dolor, que muchas veces los pacientes confunden que es dolor crónico con intensidad de dolor. O sea, para un paciente que duela mucho es crónico, y realmente crónico sería es tiempo. Sí, tiempo. Agudo y crónico se refiere a tiempo, a corto tiempo o a más de 3 meses en el caso de crónico. Entonces, el examen físico también da una orientación de que tú puedes pensar que es, y luego se debe completar la sospecha clínica que tú tienes con imágenes. Entonces, ya con una imagen y una clínica bastante clara, se determina si ciertamente de la espalda que viene. Es muy importante. Y luego, pues ya tú defines el tratamiento que le va a hacer el intervencionista de acuerdo a lo que tenga. Muchas veces es un dolor combinado.
que no solamente es una hernia, porque la gente dice, que tengo 3 hernias, entonces me duele muchas veces. Muchas veces las hernias en sí no están provocando dolor, sino las posturas que está tomando el paciente para que para que la espalda no le moleste, o un tema muscular por una mala postura al dormir o al manejar o un exceso de carga. Y tiene un componente muscular, por ejemplo, un componente articular también en el dolor. Entonces ya tú vas a determinar qué es lo que vas a infiltrar o si vas a hacer un procedimiento basándote en qué tú encontraste en el examen físico combinado con las imágenes. Yo creo que sería como la idea general. Piero, cuando te llega un paciente así, también ese mismo paciente con dolor, sabes que a veces la gente dice, doctor, pero hágame una resonancia de una vez porque ¿para qué radiografía si la resonancia es superior? ¿Y por qué una tomografía? Usted hágame el diagnóstico con una resonancia. ¿Por qué es que hay que indicarle todos esos estudios a los pacientes? Bueno, la verdad, tú sabes que la resonancia vemos básicamente partes blandas. Entonces, no todo el dolor viene necesariamente de las partes blandas. Partes blandas son los discos intervertebrales, las raíces nerviosas, la musculatura, pero debemos ver la parte ósea. Para eso indicamos también radiografías, ver cómo se flexiona, se extiende la columna, o sea, el movimiento, si es adecuado o no. Ahí vamos a ver si hay alguna inestabilidad, si hay alguna lesión, alguna fractura. Eso la vemos a veces en radiografía, por ejemplo, las espondilolisis, que son fracturas no traumáticas por lo regular. Y en otros casos lo vemos en tomografía. Hay pacientes que de hecho le indicamos los 3 estudios. Y bueno, y como siguiendo el punto de Emilio, ahí decidimos qué hacer para completar la parte de ahorita en caso de hacer las infiltraciones. En los casos que no la recomendaría, yo no la haría ni la referiría, en los casos de déficit neurológico. Es decir, el paciente ya tiene pérdida de fuerza, producto de alguna compresión neurológica que estemos viendo en los estudios, ya ese es un caso que ese paciente no califica para infiltración. Eso hay que ya operar, tenemos que darle cuchillo. Sí, en el caso tuyo, Piero, que también realizas procedimientos de infiltraciones y también operas. Es decir, que tú tienes la balanza ahí mismo en tus manos normalmente. Que hacemos los dos, porque tú también lo haces sí, las dos cosas. Sí, pero como estoy aquí de moderador, estoy entrevistando. Hoy te entrevisto yo. Entonces, tú en esos casos, por ejemplo, siempre hablamos de la columna lumbar, pero tenemos la columna cervical también, que es muy importante y muy generadora de dolor también. A veces tenemos hernias discales cervicales que dan muchos dolores radiculares. Y a veces hay pacientes que se le hace una resonancia cervical porque tiene parestesia, no tiene mucho dolor, pero vemos que hay una compresión en la médula, una compresión importante, que ya no son las raíces nerviosas. Ese paciente con compresión medular que no siente mucho dolor, doctor, no me duele casi, un chin de calambre en la punta de los dedos. No, Ese paciente califica para una infiltración. No, el paciente con compresión medular, la médula es muy sensible. Tú sabes que bajo compresión se va degenerando, se va dañando, se va creando el edema medular, que luego se traduce en mielomalacia. O sea, ya son daños a la médula, son cambios irreversibles. O sea, cuando hay compresión medular, lamentablemente no hay mucha opción. La indicación es cirugía. Y eso es independientemente de tenga el dolor. Muchas veces yo he tenido pacientes, bueno, ahora una semana pasada, un paciente tenía molestia leve, doctor, es un dolor 1 de 10, 2 de 10, eso no me molesta mucho. Cuando hacemos la resonancia, cambios con edema medular, mielomalacia, bueno, el paciente no entendía bien por qué había que operarlo. Es que no tiene que ver que tú tengas dolor o no tengas dolor. Si la médula está presionada. Nos tocó un caso muy reciente de que el paciente va por un dolor intenso de la columna lumbar que se irradia hacia una de las piernas. Pero también vemos que tenía cierto déficit en sus manos, que tenía los reflejos muy, muy exaltados. Y decidimos hacer una resonancia cervical y ahí vimos una compresión medular. Entonces, hacerle entender que él tenía que operarse primero de lo que no le dolía. Sí. Tuvimos que a veces toca y es difícil. Sí, toca y es difícil. Doctor. A nivel cervical, ¿qué tipo de procedimientos haces tú para manejo del dolor?
De acuerdo a la causa. Evidentemente, de acuerdo a la causa, pero normalmente. De acuerdo a la causa se hacen bloqueos peridurales, de bloqueos transforaminales, se hacen bloqueos facetarios de las articulaciones intervertebrales, bloqueos intermusculares de fascia, también se hacen en el cuello según el dolor. Y algunas veces, algunos pacientes que tienen dolor, lo que se llama cefalea con irradiación al cuello, algunas veces se pone Botox también. Ese tipo de, principalmente se hace radiofrecuencia de facetas, se hacen a nivel cervical también. Y ya las otras técnicas, algunas técnicas que son técnicas de medicina regenerativa, de acuerdo a la necesidad del paciente, también se pueden hacer. Cada lugar de la columna tiene algunas indicaciones y algunas contraindicaciones. Hay cosas que no se hacen a nivel cervical o fármacos que no se recomiendan administrar. A mí me gusta mucho el cuello, porque yo siento que de la columna entera el cuello es el más agradecido. O sea, es raro que un paciente de una cirugía de columna cervical vaya por dolor. A mí también me gusta mucho para cirugía. Sí. Pero infiltración a nivel del cuello no. Ah, sí. Una No, pregunta, no me gusta. una Yo pregunta, la refiero. doctora. Un paciente que ya con mucho dolor cervical que califique para una infiltración cervical, pero también califica para una lumbar, ¿se le hace junto todo eso? Realmente no se debe. No está indicado abordar dos espacios de la columna simultánea porque ante cualquier complicación o situación no vamos a poder determinar qué fue lo que pasó. Eso es lo primero. De por sí esa técnica no está indicada. En ningún libro tú vas a encontrar que aborde dos espacios simultáneos. Además, la presión que puede generar la cantidad de líquido, porque es un líquido que se pone y está muy cerquita de la médula, puede generar un tipo de hipertensión o de aumentar la presión interna de la médula. Entonces eso puede llevar al paciente a un cuadro neurológico que, aparte de ser desagradable, podría tener complicaciones serias para el paciente. Generalmente, cuando yo tengo pacientes con dos áreas, yo los pongo a elegir. Y elija usted qué es lo que más le duele. Entonces, cuando elige, se le hace primero el que más le duele y el segundo se le hace en 4 a 6 semanas. Esa es la indicación. Excelente. Hacer la segunda intervención entre 4 a 6 semanas, que ya tú sabes que la primera dosis que le pusiste de esteroide ya tuvo un efecto, ya tuviste lo que va a pasar con el paciente y luego ya tú decides, o el paciente mismo, si no mejoró, porque generalmente no mejoran en la otra área, pues puede ser la segunda intervención, pero realmente simultáneo no se debe. Ahora, algunas veces se puede hacer, por ejemplo, que tú tienes un paciente con una tema lumbar, que le va a hacer un bloqueo peridural combinado con sacroiliaca y alguna otra infiltración baja, que sí se pueden combinar porque es un área como en la misma área. Se puede, por ejemplo, hacer una infiltración en los trapecios, porque muchos pacientes que tienen dolor lumbar bajo también tienen en los hombros. Entonces se puede infiltrar el dorsal ancho, el trapecio, que son el área de los hombros, una infiltración intramuscular que inclusive se puede hacer hasta una punción seca, que eso ya casi no se hace, que es introducir la aguja solamente para que el músculo suelte la contractura importante que tiene. Eso también se puede realizar y así el paciente también se mejora de arriba, pero al nivel de la columna como tal no está indicado realmente. Pero ¿cuándo tú entiendes que un paciente se beneficia más de una cirugía que de una infiltración? ¿O cuáles son los beneficios de optar por una cirugía de manera inmediata? Bueno, aparte de lo que ya dijimos, o sea, cuando hay compromiso neurológico, ni modo, cirugía. Aparte de eso, entonces, bueno, cuando no han funcionado los medios conservadores, porque, bueno, nos fuimos directo a las infiltraciones, a los procedimientos para manejo del dolor, pero de hecho hay un paso previo a eso, que son los medicamentos y la terapia física. Y de hecho una gran parte de los pacientes mejora con eso. Los que no, entonces, bueno, esta parte de los bloqueos, el manejo del dolor. O sea, cuando hablamos de bloqueo, infiltraciones, bueno, todos lo conocen, radiofrecuencia, todo eso. Si ya todo eso falla, bueno, entonces tenemos la opción de cirugía. Salvo casos excepcionales, por ejemplo, fracturas, tumores, infecciones. Ese tipo de pacientes, por lo regular, entonces se vuelan todo el protocolo y se va directo a cirugía. O sea, no se vuelve el protocolo. No está indicado el tratamiento conservador, que es diferente, y nos vamos directo a cirugía. Hay un procedimiento, Piero, que se utiliza para manejo del dolor. A ver si tú nos puedes explicar un poquito de qué se trata. Hay pacientes que tienen mucha osteoporosis y a veces tienen fracturas espontáneas por la debilidad del hueso en la columna. Entonces, hay un procedimiento que se llama
vertebroplastía. La vertebroplastía, ¿Cómo sí. puede ayudar? ¿Ustedes no hacen eso, Emilio, en vertebroplastía? Sí. Sí, también. Claro. Ah, bueno. Estamos haciendo... Oye, ya. ¿Cómo Va- eso ayuda? Porque primero explíquenle. La vertebroplastía es inyectar cemento óseo dentro de la vértebra. Cuando hay una fractura osteoporótica, entonces aplasta un poco la vértebra. Entonces, al romperse la parte externa, que es el hueso duro, el hueso que llamamos cortical, quedan micromovimientos. Esos micromovimientos producen dolor y también la vértebra sigue aplastándose. Entonces, para evitar que siga aplastándose y disminuir al máximo esos micromovimientos, entonces a través de una aguja gruesa, un trocar, inyectamos cemento óseo dentro de la vértebra. ¿Qué es lo que se llama vertebroplastia? El cemento óseo seca en minutos. Entonces por eso el paciente suele referir una mejoría del dolor eh, inmediata desde que le realizas el procedimiento. Entonces, Algunos Silvia. pacientes sí, otros pacientes que hemos visto, ¿verdad? Sí, también sé que ese cemento genera un poquito de calor. También está la teoría de que ese calor. A veces le genera molestia a los pacientes. Sí. Pero O- en general, si el dolor es como muy puntual de la fractura, sí, el paciente mejora en el Sí, momento. mejor, generalmente lo refiere el alivio de manera inmediata casi. Sí. Es un procedimiento que se hace inclusive hasta despierto, un poco de sedación. Sí. Y se hace despierto el A paciente. mí me gusta así, los pacientes que lo van a hacer vertebroplastia no, una sedación y anestesia local. Doctora, ¿los medicamentos que usted utiliza en la columna lumbar son los mismos que utiliza en la cervical? No, precisamente eso era lo que mencionaba ahorita, que los esteroides cuando se van a colocar en la columna lumbar se pueden utilizar en esteroides de depósito, que son particulados, porque sus partículas en sí son un poquito más grandes y van a tener una liberación más lenta. Y a nivel cervical realmente se recomiendan los no particulados. Son otro tipo de esteroides que sus partículas son más ligeras porque la vasculatura del cuello es mucho más pequeña y pudiera tener se puede tapar, o en su defecto, como el espacio también es más pequeño, se puede absorber más fácilmente y los efectos secundarios son mucho mayores en los particulados que en los no particulados. Entonces, a nivel cervical no se recomienda colocar particulados. Ustedes saben que uno termina reuniéndose con personas que tenemos como los mismos criterios, los mismos criterios con los pacientes de tratamiento. No quiere decir que los criterios de los demás sean malos, sino que cada quien puede tener forma de hacer la cosa de manera diferente y todo hacerla bien. Pero cuando uno se reúne con personas, por ejemplo, como ustedes, yo he tenido la oportunidad de trabajar mucho con los dos, uno como que se siente tranquilo. Porque también está el caso de cuando uno le llega a un paciente que ha sido infiltrado, me dice, doctor, pero ya me han infiltrado 2 veces, pero uno no está seguro si evaluaron bien y si decidieron infiltrar justo en el lugar preciso. O se hicieron la infiltración que era. O si hicieron la infiltración que era. Eso Sí, muchas veces, o sea, yo le pregunto siempre al paciente, ¿fue guiado por imágenes? Porque es lo más básico. sí. Porque muchas veces ni siquiera sin imágenes. Si esa infiltración se le hicieron sin imagen al paciente, para mí es como que no está infiltrado. O sea, vamos comenzando por ahí. A mí cuando me dicen que fue un ortopeda que le hizo, como el perdón de los ortopedas. Cuando me dicen no fue el ortopeda que me sentó y me puso la medicación y yo, Ahí en el consultorio. sí. Okay. No, pero yo no me ofendo, como yo no hago ortopedia, yo no hago pero tú columna. sabes que van a haber médicos que lo vean, pero realmente cada quien sabe lo que hace y lo que no. Entonces, mucho depende del resultado del procedimiento. La verdad es, hay una cosa que es muy habitual, que los ortopedas principalmente y muchos de los médicos mandan donde un anestesiólogo que no es especialista de dolor, un bloqueo lumbar, un bloqueo peridural, que es lo más habitual, pero nadie le evaluó la columna para saber realmente cuál era el dolor, ni el anestesiólogo porque no tiene la formación, y el ortopeda porque el paciente le dijo que le dolía lumbar y tiene una resonancia que tiene discopatía, por ejemplo, y el anestesiólogo viene y le hace la infiltración y el paciente no mejora, y es que el dolor no era, como dije anteriormente, no era por AN, No, y que era otra cosa. En sentido general es una de las diferencias importantes. Cuando el procedimiento del dolor te lo hace un especialista, sea Claro. anestesiólogo, especialista de dolor, o sea un cirujano de columna, como el caso de Román Santana, si no es especialista, no lo va a hacer guiado por imágenes
Y no es que del todo no funcione, Hay pacientes que le pero los porcentajes se reducen muchísimo. La diferencia con lo que hacemos en estos procedimientos que hemos estudiado, o para algo estudiamos, es que llegamos al sitio específico donde está la lesión, entonces ahí es donde hacemos el procedimiento. Y cuando nosotros lo hacemos, cabe resaltar, y el paciente regresa, hay pacientes que no mejoran luego de una infiltración, pero nosotros no nos sentimos mal. Al contrario, es un paciente que se descartó ya o que ya se decidió su cirugía. Hay pacientes que no mejoran, pero por lo menos uno ya está tranquilo de que el procedimiento se realizó correctamente, no tiene la duda de que no se realizó el procedimiento. Así es. Se le dio el chance de su tratamiento conservador. Sí, lo que decimos que sirve también, aparte de para manejo del dolor, sirve como diagnóstico. Ujú. Porque ya un paciente que tiene una hernia, L4, L5, el infiltrate, se le quitó totalmente el dolor, pero al mes vuelve con dolor, bueno, tú no tienes duda de que eso es lo que le Claro, produce el dolor. Gran parte de lo que comentaban ustedes del examen físico me pasó recientemente y yo sé que a ustedes les han pasado porque eso es muy frecuente, de que si uno salta ese examen físico, el procedimiento no va a tener éxito porque usted no va a elegir el procedimiento correcto. Me tocó una paciente que ya la habían infiltrado en 2 ocasiones y me la mandan a mí para que ya la opere de la columna porque sigue el dolor de la pierna. Pero cuando yo evalúo a la paciente, casi no la puede ni mover la pierna. Cuando evaluamos bien la paciente, tiene un dolor en la cadera. Hicimos radiografía, era una artrosis de la cadera, un desgaste de cadera. Entonces había que hacerle un reemplazo de esa cadera porque ya el desgaste era muy severo. Tú sabes que hay algo que a mí me ha funcionado mucho con los pacientes, es, tú sabes que tú evalúas al paciente en el consultorio, le das las indicaciones, el proceso del seguro, a veces puede tardarse 2 semanas el paciente en volver, hasta 3 semanas en volver para tú Sí. programarlo para hacerle el procedimiento, porque son procedimientos programados en quirófano. Yo suelo reevaluar al paciente Sí. en el quirófano para confirmar que lo que le dolía cuando vino es lo mismo que le duele ahora y si hay algo nuevo, entonces incluírselo. Y realmente mejora el resultado en el paciente porque tú hiciste una anotación, pero el paciente en ese tiempo tomó analgésicos, se le mejora una parte, hay otra parte que le duele más, entonces ahora ya esto no me duele. Entonces yo siempre hay una técnica que he utilizado desde mi formación es lo que no duele, no se pincha. Toca, no se toca. No se toca. No le duele, no hay problema. No importa que tenga una escopatía grande, no importa que tenga una hernia grande, porque tengo las hernias grandes, sí, pero no te duele eso. Eso no hay que hacerle nada, porque podemos dañar. Igual podemos pasar desapercibido algo nuevo por no tomarse 3 minutos, pasar una revaloración del paciente brevemente en el quirófano antes de comenzar, o en el prequirúrgico, y tú verificar que ciertamente eso es lo que vas a hacer. Y realmente a mí me ha mejorado los resultados hacer eso. Sí, es bien interesante y siempre es bueno preguntar al paciente. Nosotros de rutina, ya con el paciente en quirófano, sea para un procedimiento del dolor o para una cirugía, preguntamos al paciente qué lado que le duele, Sí. le marcamos la pierna, porque increíblemente de manera internacional, o sea, estamos hablando de países del tercer mundo, Estados Unidos, Europa, todavía el error más común es operar o tratar el lado equivocado del Claro. paciente. Así O sea, es. que es increíble. La semana pasada estuve viendo con Ulises, un paciente que se fue a operarse a Estados Unidos y le descomprimieron el lado equivocado. O sea, viene aquí con el dolor radicular otra vez, que no ha mejorado, y tuve el foramen cerrado. Un error. Sí. O sea, cosas que pasan. Por eso siempre es bueno preguntar mucho Confirmar y, todo y siempre. estar pendientes a eso. Milvian, finalmente, ¿qué diferencia hay para aclarar un poquito entre infiltración, neurolisis, radiofrecuencia? Son muchos nombres que están sonando mucho, que tú todos los haces también. Entonces, para que nos explique un poquito en qué consiste cada cosa, Bueno, ya para ir concluyendo. la gente le dice bloqueos habitualmente a las infiltraciones porque la técnica, cuando es peridural, técnica del libro se llama bloqueo peridural, que en un principio se usaba para anestesia y luego se vio que tenía efectos analgésicos y que otros medicamentos que se podían administrar
Y se ha quedado muy popular el término de bloqueo, pero el bloqueo en sí es una infiltración. Infiltrar es administrar un medicamento, que igual puede ser intramuscular, puede ser peridural, intradular, intraarticular. Siguen siendo infiltraciones. Tú administras un fármaco con una aguja en un lugar, es una infiltración. Ya las neurolisis se pueden hacer químicas, que son algún tipo de tratamiento directo para la raíz nerviosa como tal. Se puede hacer con fármacos, con fenol, se puede hacer con alcohol y se pueden hacer neurolisis mecánicas, inclusive algunas se hacen transquirúrgicas y otras se pueden hacer por radiofrecuencia. La radiofrecuencia es un tipo de una técnica que se utiliza para provocar una lesión térmica, es con temperatura que se hace, hay dos tipos. En un principio comenzó solamente como temperatura alta y sin embargo ahora se hace la fría también, la radiofrecuencia que es fría, que es con una temperatura alta en frío o en calor, se provoca una lesión nerviosa que no es permanente, es una lesión nerviosa temporal, reversible, donde como la base del dolor es una transmisión en las raíces nerviosas, en los nervios, como le dicen los pacientes. Lo que hace es que se interrumpe ese envío y esa transducción de dolor, se interrumpe, el paciente se mejora, la raíz nerviosa descansa de ese estímulo permanente que tuvo y durante un periodo si se hace térmica, puede durar 9 meses, un año, el efecto. Entonces ya el paciente va a ceder el dolor, esos cambios que hay a nivel neuronal cerebral, porque todo el dolor es mediado por el cerebro y la médula, entonces van cediendo, va bajando la inflamación, va bajando la irritación y generalmente o no vuelve el dolor o la intensidad del dolor cambia porque ya se alteró en cierto modo esa capacidad que tiene esa raíz de tener un estímulo permanente doloroso. Bien, bien. Creo que hay que dar ya ¿Queda claro? bastante claro, bastante claro. Entonces, bueno, Milvian, para los pacientes que quieran localizarte en el vecino país de Santiago, ¿en qué parte tú estás? Bueno, yo estoy ofreciendo mis servicios como anestesia y manejo de dolor en la Clínica Unión Médica. Esa es mi primera casa y ahora tengo un nuevo apartamento, una nueva casa que es un centro de manejo de dolor, un centro que estamos iniciando como un centro especializado en manejo de dolor que se llama Hospidolor. Está ubicado en Santiago, precisamente en la calle Ulises Franco Vido número 12. Ahí es algo como más dirigido a esos pacientes que requieren algún tipo de tratamiento, consulta, manejo de dolor, medicación con fármacos para crisis de dolor. También algunos pacientes que requieren cuidados paliativos, que son los cuidados de pacientes que ya no se van a hacer terapias como de salvataje, cirugías, sino que son pacientes que ameritan analgesia, cuidados en la casa, visitas domiciliarias, ese tipo de manejo de esos pacientes. Ahí lo estamos ofreciendo también. Bueno, perfecto, Sí. interesante. Estamos seguros que vas a tener éxito. Ya conocemos tu trabajo y sabemos que te va a ir bien, Dios mediante. Así es. Entonces, gracias a todos por acompañarnos. Los que se han quedado hasta este momento es porque les ha gustado. Los invitamos a que le den like, que nos dejen sus comentarios. Trataremos de responder todas las preguntas, que nos sugieran los temas que les gustan que conversemos y haremos todo lo posible por seguirles trayendo información útil. Gracias por acompañarnos.